Bueno, voy a compartir pantalla porque daré a conocer los puntos fuertes de la sesión de gobierno corporativo, toda vez que hubo una falla y la sesión no se grabó. Sin embargo, voy a retomar las ideas que estuvimos comentando. Ofrezco una disculpa, pero me interesa que el material esté explicado de acuerdo a las necesidades que se requieren para la clase. Entonces voy a compartir pantalla. Y bueno, comentábamos en la sesión, para que sea más claro, que la asignatura es gobierno corporativo. Y bueno, el objetivo hay que tenerlo presente, y el objetivo general de la asignatura es examinar los aspectos relevantes sobre el tema de gobierno corporativo a través de la investigación documental, que nos permita introducir conceptos adecuados en la gestión estratégica y de negocio. Una de las preguntas de los compañeros y de las intervenciones que hubo fue precisamente, bueno, ¿cuál era entonces esa evolución? Y en una de las participaciones que se llevaron a cabo, se refería que, bueno, la idea de trabajar en gobierno corporativo implica buscar equilibrios para para el mejor desempeño de las empresas. Entonces, inicialmente llevamos a cabo una lluvia de ideas a partir de que ustedes manifestaran sus dudas o qué fue lo que encontraron y en lo que se basó, en este caso, la actividad que ustedes subieron a Classroom. Y bueno, ¿qué fue la parte que ahí se encontraron ante la necesidad de elaborar un mapa conceptual? Y varios de ustedes compartían sus puntos de vista. Bueno, aquí nosotros, de acuerdo al temario, tenemos que el día de hoy habremos de desarrollar dos temas. El primero es sobre la evolución del gobierno corporativo y el otro sobre los modelos internacionales. Entonces, yo les compartía o les comparto que hice una lectura que se llama Antecedentes del Gobierno Corporativo en México. Y ahí se señala que los antecedentes empiezan en la década de los 90, cuando los inversionistas se ven en la penosa necesidad de demandar una mayor representación en los órganos de las empresas. A colación de la lectura que dejamos para esta actividad, referíamos también que de acuerdo a esa lectura, tal parece que la inquietud de empezar a trabajar esta idea de gobiernos corporativos es principalmente a las crisis financieras, económicas que las empresas han tenido, y eso los ha obligado a que se puedan poner de acuerdo, y a esto se llama trabajar en gobiernos corporativos para solucionar esos problemas y poder tener competitividad en el mercado. En esta lectura que les referí sobre antecedentes del gobierno corporativo en México, se dice que varios países respondieron entonces a la creación o principios de gobiernos corporativos a la manera de códigos de mejores prácticas como empresa, de tal modo que se hace alusión a los reportes Cadbury, considerados como los pioneros en la materia de gobierno corporativo, o a Greenbury y Hampel, que fueron emitidos en Reino Unido, o el informe Biennot en Francia en 1995. De ese modo, el tema de gobierno corporativo se incrementó principalmente con la crisis asiática de 1997. ¿A qué se atribuyó esta crisis? A la concentración del control de las empresas y la deficiencia de gobierno corporativo relacionada, lo que significa
que anterior a la década de los 90, los gobiernos venían trabajando de una manera unilateral y solamente para su empresa, y eso desató ciertos desequilibrios. En ese sentido, el gobierno corporativo se posiciona más a finales del año 2001 y 2002 ante la inesperada crisis de confianza en el mercado de valores de Estados Unidos, la cual estuvo en duda. Entonces, de ahí deriva el surgimiento de una empresa de la llamada nueva economía, que lleva consigo el manejo de la nueva tecnología y que se conoce como nueva economía o .com. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el número de usuarios que tenía una página de internet se convirtió en la variable relevante para determinar el valor de una empresa. Entonces, sobre esto empezaron a comentar para ponerse de acuerdo y poder ir a la par las distintas otras empresas. Entonces, se comenta en este documento que ante la incontrolable competencia que vivían las empresas, se dio origen al desenfrenado descontrol económico, que dio como resultado entonces la creación de diversos códigos que buscaban crear un nivel de confianza para proteger a los inversionistas. Entonces, en esa lectura que se hizo, ese es el contexto en cuanto a la evolución del gobierno corporativo. Pero veamos qué preparamos aquí como material. Primero, hay que tener en cuenta qué es el sistema, qué se entiende por gobierno corporativo. Yo creo que ahí es fundamental para que podamos caminar conceptualmente sobre la misma idea. Y este se concibe como un sistema por el cual los negocios de las empresas son dirigidos, controlados y donde se establecen derechos y obligaciones entre las diferentes partes involucradas con la empresa, así como reglas y procedimientos para la toma de decisiones sobre esos negocios. Como nos damos cuenta, la idea aquí era ponerse de acuerdo en esas actividades que las empresas tienen y que desafortunadamente no se habían puesto en común acuerdo y bueno, sé que empezaron a crear desigualdades económicas. ¿Cuál es la perspectiva del gobierno corporativo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado? Del ámbito primario, en el ámbito público es fundamental para contar con un sector empresarial competitivo, saludable, sustentable y compartido. Del lado de la iniciativa privada, el gobierno corporativo, su perspectiva es que se concibe como un conjunto de métodos y procedimientos que adoptan las empresas para asegurar que las acciones del directorio y la alta gerencia estén encaminados a cumplir los fines de los accionistas. Aquí van a aparecer cosas importantes como la siguiente. Esa evolución del gobierno corporativo va encaminada principalmente a crear entonces leyes, acuerdos, códigos o principios sobre los cuales van a caminar las empresas que van a estar trabajando en una figura de gobierno corporativo. Y entonces hay dos partes que se vuelven fundamentales para la comprensión y explicación de este fenómeno llamado gobierno corporativo, y que es justamente que quienes van a estar en esta toma de decisiones para regular estas conductas que sean justas para todos son la asamblea de accionistas y los consejos de administración. Y nos vamos a dar cuenta en unos segundos que hacia allá va encaminado gran parte de a donde se orientan esos principios o códigos, porque es justo lo que se pretende hacer, puesto que aquí, por ejemplo, se trabaja la idea de que ahora los inversionistas tendrán una mayor presencia y mayor conocimiento en la toma de decisiones. De tal manera que en la pantalla estamos compartiendo cómo ha sido esa evolución del gobierno corporativo. Y como la lectura lo reafirma y los comentarios sobre la que referí de los antecedentes, en 1992 se da el famoso informe Cadbury, que ya comenté en qué consistía. 10 años después, en el 2002, se da la ley Sarbanes-Oxley. En el 2004, ya de manera más pronta, puesto que fue a los 2 años, la OCDE
establece o crea los principios de gobierno corporativo. Esos principios, de algún modo, van a empezar a darle mayor figura, en este caso, a los gobiernos corporativos. Entonces, esos principios empiezan a trabajarse como, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, el tema de la transparencia, entre otros. Al año siguiente, en el 2005, se crea el CAP, que es un código andino. 5 años más tarde, en el 2010, se crea la mejora del gobierno corporativo en organizaciones bancarias. Y 3 años después, en el 2013, se crea el Código Latinoamericano, que es que ellos van a empezar a sentar a los lineamientos para ajustar esta desigualdad dentro de las empresas que están, pues que no están siendo tan eficientes o tan eficaces en los mercados. Ahora, vamos a ver un poco sobre los modelos internacionales. Primero, tenemos un sistema financiero de Basilia. ¿Hacia dónde va ese modelo? Bueno, pretende tres cosas importantes: el fortalecimiento de los directorios, la mejora en los sistemas de control interno para la adecuada gestión de los riesgos y los sistemas de redistribución enfocados en la gestión prudente de la entidad, o sea, de la empresa. En el primer caso, ¿qué se busca? Bueno, una mayor responsabilidad sobre la estrategia y la supervisión efectiva de la alta gerencia. Restringir la participación de varios directorios simultáneamente. Y por lo tanto, hablar de la diversidad en los directorios. Que esos directorios puedan tener una gran presencia de diferentes entes. Ahora, en el otro apartado, en el sistema financiero Basilia, se habla de la mejora de los sistemas de control. ¿En dónde? En la parte de nuevos mecanismos o mejores mecanismos de información para el directorio, en la efectiva conexión de funciones de la auditoría con la alta gerencia y en los sistemas de retribución, enfocados en la gestión prudente de la entidad, es decir, trabajar temas como la transparencia y el control de los conflictos de intereses, las restricciones o límites en las retribuciones y la reducción o recuperación de remuneraciones. Ahora, la OCDE habla o establece dos criterios. Es otra instancia internacional que también va a coadyuvar al asunto de los gobiernos corporativos. Y eso es en cuanto a las políticas redistributivas diseñadas eficientemente. Esa es la parte que critica. ¿Qué propone? Políticas retributivas es competencia del directorio, o sea, nada más de ahí. La mitigación de los conflictos, señala la OCDE que debe de haber una mitigación de los conflictos de interés y que esto se debe de dar mediante la transparencia, es decir, un informe de remuneraciones, y debe de darse una función de control y gestión de riesgos. La OCDE también habla del funcionamiento de los directorios, que ha habido una separación de las funciones del máximo ejecutivo y del presidente del directorio, y eso ha ocasionado un conflicto de intereses. También señala que debe de promover la formación y cualificación y evaluación de los directores, pero también señala a los inversionistas institucionales que deben establecer políticas para el ejercicio del derecho al voto dentro de las empresas. Por lo tanto, la OCDE se centra en 4 cosas. 1, transparencia. 2, la rendición de cuentas. 3, el control de los miembros del directorio. 4, el respeto de los derechos de los accionistas y de los grupos de interés que hasta ese entonces habían aparecido un tanto al margen. Ahora, en el libro verde de la Comisión Europea en 2011 se enfoca a estas 3 cosas. La primera, la diversidad de los directorios, es decir, evitar el sesgo del directorio hacia la opinión de la mayoría. En cuanto al directorio, establece una evaluación periódica y externa de su funcionamiento y de las políticas de nombramiento. Que esas políticas de remuneración sean entre el directorio y la alta gerencia, que haya
a una participación directa del directorio en las políticas de gestión de riesgos y determinación del perfil de riesgos. Sin embargo, aquí se centra en otro punto importante que son los accionistas. Debe de haber una mayor participación de ellos en los objetivos y en las estrategias de la sociedad. Los accionistas se deben de conseguir como inversionistas institucionales, es decir, que ellos coadyuven a las políticas para el ejercicio del derecho al voto y mecanismos de control de potencialidades en conflictos de intereses, es decir, que los accionistas también se involucren dentro de esta toma de decisiones. Por lo tanto, la Comisión Europea en 2011 recupera este planteamiento anglosajón, que significa o que va relacionado al principio de cumplir o explicar. En España, la Ley 31 de 2014 va orientada a la Junta de Accionistas. ¿Qué significa, hacia dónde, o sea, qué es lo que se debería de hacer en esas juntas de accionistas? Y plantea puntos muy interesantes que van a permitir el desarrollo, el avance, en este caso de los gobiernos corporativos. Uno de ellos es, primero, la adquisición, enajenación o aportes a otra sociedad de activos esenciales con un valor del 25% de los activos. También se incrementa el control de los accionistas sobre la alta gerencia. En las sociedades cotizadas se modifica el concepto de minoría del 5 al 3% para el ejercicio de derechos relevantes. A su vez, se promueve la asistencia de los accionistas a las juntas, permite la asistencia a los que sean titulares de 1,000 acciones. Se mejora en todas las sociedades la regulación de conflictos de intereses de los accionistas con la limitación del voto, se amplía la posibilidad de impugnación de acuerdos y se amplía la regulación sobre las asociaciones de accionistas en las cotizadas. Como nos damos cuenta, aquí se le viene a dar un mayor peso a los accionistas para que dentro de la toma de decisiones en este rubro de las finanzas, del control, de los dineros, de la estructura que dirige, pudiera tener una modificación a favor de la empresa y que, pudieran estar creciendo más. Por eso, muchas de las medidas son aplicables también a las sociedades de capital, es decir, a los accionistas. Esa misma ley 31 también se orienta hacia el directorio y dice que se redefinen los deberes de la diligencia y lealtad de los miembros del directorio, así como la responsabilidad por su incumplimiento. El directorio debe asumir plena responsabilidad por la administración y supervisión de la sociedad. En las sociedades cotizadas se instituye la figura del director independiente, coordinador con facultades propias. También se crea la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en las sociedades cotizadas. Y en las sociedades cotizadas la política de remuneraciones deberá ser aprobada ahora por la Junta de Accionistas. Como nos damos cuenta, y lo referí al principio, se le viene a dar un rol en este fenómeno del gobierno corporativo a la asamblea de accionistas y especialmente a ellos y después a los consejos de administración, porque se les permite ahora estar más o tener una mayor responsabilidad en lo que se está suscitando dentro de la empresa, principalmente en cuanto al directorio, a los nombramientos, a las retribuciones y a lo que se está generando en ganancias. De tal modo que muchas de estas medidas también son aplicables a las sociedades de capital. En ese tenor, comparto con ustedes esta frase de Immanuel Kant que dice: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Entonces, a mí me parece que esta frase es ad hoc porque lo que hicieron justamente las empresas fue cambiar de opinión con respecto a cómo se venían trabajando estas cuestiones internas de las empresas, como eran sus medios de control, cómo era su transparencia, cómo era su estructura de decisión, cómo era su estructura de mando, y entonces ellos empiezan a establecer una serie de lineamientos, reitero, ya sea códigos, principios, leyes, que permitieran
que todas las empresas involucradas pudieran salir beneficiadas y evitar esos desequilibrios económicos productos de las crisis financieras. Entonces, esa es la parte que yo quiero compartir en esta sesión para que pudiera quedar el apunte, de tal modo que sí es bien importante para el licenciado en Contaduría Pública y Finanzas que comprenda este fenómeno del gobierno corporativo. ¿Por qué? Uno, porque ustedes tienen, o si no es que existe la posibilidad de que ustedes creen su propio negocio, y si trabajan para una empresa que también tengan este contexto. Dos, es muy importante conocer los modelos internacionales porque ahí nosotros nos estamos encontrando cómo le están haciendo para poder tener un equilibrio en la economía para que no existan esas crisis financieras que dieron origen a los gobiernos corporativos. Entonces, a mí me parece, a modo de conclusión, que es muy interesante reflexionar, analizar a los gobiernos corporativos para que las empresas no solo sean competitivas a nivel mercado, sino que además tengan fuerte capacidad de sobrevivencia dentro del mundo contemporáneo. Pues muchísimas gracias. Yo con esto cierro y pues espero que les sea de mucha ayuda tanto el material como la conversación que tuvimos sobre el tema de gobierno corporativo. Gracias.